Me llamo Rosario Gómez y Fernández. Mi familia era española. Mi padre nació en 1910 y mi madre en 1911. Ambos fallecidos. Me encuentro ahora aquí en Francia, sola. Mi padre se fue a la guerra el día de nacimiento de mi segundo hermano Rafael, el 18 de noviembre de 1936, dejando a mi madre con un hijo de 15 meses y el recién nacido de 8 horas. El primero, Bonifacio, murió 4 meses después. Mi padre hizo todas las grandes batallas que ocurrieron durante esa horrible guerra civil española. Estaba herido en todas las partes de su cuerpo, la cabeza rajada, la barriga abierta y las cicatrices mal cosidas en los campos de batalla. Las manos que jamás pudo volver a abrir le habían ligado los tendones de cada mano. Pasó la frontera del Portús en febrero de 1939 con sus compañeros refugiados en Francia y dirigido hacia el campo de concentración de Algeciras y después de Rivesaltes. Un día mi madre recibió una letra de la Cruz Roja Española diciendo que mi padre había estado matado durante una batalla. Mi madre viuda llevó el luto durante 3 años. Acabada la guerra en Francia contra los alemanes, mi padre, siempre vivo, pero escondido, pudo escribir a mi madre gracias a la Cruz Roja francesa. Mi padre tuvo el permiso para que mi madre y mi hermano se puedan venir a Francia. Y yo nací en 1952, siendo el fruto de 15 años de separación. Mi padre murió en 1974, edad de 64 años, muy joven, de las consecuencias de todas sus heridas y de asma cogida en los campos de concentración. Era un hombre con fuertes valores republicanos, pero nunca dijo ni nos dio explicaciones o detalles de esa maldita guerra, prefiriendo olvidar todas las penas y las heridas. Jamás volvió ni a España ni a su tierra nacida, temiendo siempre el franquismo. Si el tiempo pasa, sigue la memoria, aunque incompleta. Está en juego el ser o no ser de España. Por eso resulta un atentado contra la razón y la realidad cualquier interpretación que pretenda encuadrar nuestra guerra dentro de los límites clásicos y angostos de las simples guerras civiles. De ahí que la profundidad, dimensiones y significación de nuestra guerra de liberación fuera autorizadamente definida como cruzada contra las fuerzas del mal. Yo y todos los que hemos dado la vida por España, si había que hacerlo de nuevo mañana, yo volvería a hacerlo, con mi edad, porque estoy seguro de que luchando, el fascismo no volverá. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, si alguna vez sienten que les hierve la sangre y la funda, y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Hemos sido muy pobres, pero muy felices. Hemos tenido una juventud muy feliz. Pero siempre me acuerdo de mi padre. Tengo 74 años y siempre lloro cuando pienso en mi padre que no he conocido.
terrible. He vivido siempre con esa pena. Mi padre se llamaba Federico Serralta Hernández. Se lo llevó todo de Almería, se lo llevó todo. Me decía que Almería era la tierra de las 3 cosechas, que eran Mocos, Legañas y Esparto. Se marchó de Almería, no tengo tampoco muy concreto el año, pero se marchó de Almería a principios de los años 30. En Barcelona había trabajo y en el sur poco. En Barcelona, cuando llegué, empecé a trabajar en una fábrica de hilados. De mi pueblo, Albanchez, mi pueblo, salgo entre febrero y marzo del 36. Salir de mi pueblo pues fue un motivo muy esencial. Estudiar y trabajar para prepararme un poquito más. Mi padre era albañil. Había mucho trabajo en Argelia y él fue a trabajar allí. Él nació en la Cañada de Almería en 1904 y mi madre a Mojácar. Una vez me caí en la cama y me corté la cabeza y me acuerdo siempre porque mi padre tenía mucho vello y yo le tocaba el vello del pecho. Mi padre estuvo 2 años de cronista taurino, escribió en círculos literarios, escribió alguna que otra poesía, pero él sobre todo lo que se enganchó enseguida al anarcosindicalismo. Yo suelo decir que de oficio era anarquista y lo demás, lo que hacía falta, lo poco que le hacía falta para vivir, es lo que hacía. ¿De qué tipo de anarquismo? De aquellos de ni Dios, ni amo, ni CNT. Mi padre se fue en el 36. No lo he conocido porque yo tenía 2 años y medio. Era republicano. Siempre ha querido luchar para la república y para la contra los fascistas. ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es nuestra. Si no luchas, nunca serás nada. Empecé a militar en Almería, en la Comisión Universal de Almería. Sencillamente, porque yo tomé conciencia a los 12 años de que había que militar políticamente en un lugar o en otro. ¿Por qué? Mucha hambre, muchas amigas. Y el que tiene conciencia tiene que luchar. Y el que no tiene, pues le da por culo. Barcelona, 20 de abril de 1938. Tu carta la he leído más de 40 veces y aunque hombre, las lágrimas se me caen de los ojos al ver que no os puedo remediar en nada. También sabes que yo no soy culpable de lo que pasa, porque si lo fuera sería capaz
hasta de quitarme la vida. Pero esto no lo debe hacer ningún hombre. Vine a España a defender nuestro derecho y si muero será frente al enemigo, pero no cobardemente. De más sabes tú quiénes son los culpables de toda esta mala vida. Son esos canallas miserables, esos generales facciosos, sin corazón. No sabes la gana que tengo que se acabe ya la guerra para volvernos a reunir y olvidar todo lo malo que estamos pasando, pues esto pronto me parece que será. Pero siempre nosotros vitoreando la causa republicana, que es nuestro deber como el de todo aquel que sea buen español. Por el momento solo deseo que llegue esta carta a tu poder. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Mamá me contó eso, que estaban jugando tu madre y la niña y entró un hombre diciendo hay que huir enseguida. Y tuvieron que dejar la muñeca. Tuvieron que dejar la muñeca. Y mi madre me dijo que había puesto su gato. Antes de entrar en Francia, los aviones nos tiraban bombas y estábamos en las cunetas tendidos allí para salvarnos, y mi madre me tenía que ponerle palo aquí entre las dientes porque para que no se rompieran mis dientes. Me acuerdo de todos. Éramos 15 de la familia juntos y cada uno íbamos uno detrás de otro. Y la gente estaba lleno de gente. Y se perdían mucho. Y cuando veíamos a alguien que estaba perdido, lo cogíamos con nosotros. Y ya la encontrará tu madre, ya la encontrará. La abuela lo mató, La abuela cogió dos cosas. Puso en su bolso eso, la Constitución de la República, donde había trabajado su marido, y el cenicero de Agata. De Almería. Que pesa. Sí. Es terrible. El abuelo lo tenía siempre. Lo tenía siempre, o sea que lo cogió. Y eso, y nada más. Yo veía a una mujer corriendo con un crío pequeño que lo llevaba en brazos y le decía un soldado, pero si se ha muerto su hijo, está herido, se ha muerto. No. Y perdió la cabeza y corría con el hijo. Yo me acuerdo que mi madre se puso mala y que estuvo en un hospital y yo me perdí en el hospital y llorando por allí, por los corredores aquellos. Y mamica, ¿dónde está el papica? ¡Dejad las armas! El caudillo perdón.
Mi padre fue el primer alcalde de la República. Fusilaron mucha gente de Cherco, no sé por qué, pero bueno, lo fusilaron. Uno, primo, hermano de mi padre, fue una vez, le dieron una paliza en Albanché, y le dice, vuelva usted otra vez. Pues no volvió más, se colgó de un árbol. Le dijo a su gente, dejó escrito un papel, yo no voy más, prefiero morir, cerca de mi casa. Y nos encontramos en la puerta del cementerio de San José, donde verdaderamente afusilaban a la gente, ¿no? Aquí ponían las metralletas, los fusiles, y los hombres se ponían aquí y aquí tiraban. Tenemos espastos de bala en todavía. Aquí se fusilaron 371 almerienses y de la provincia. Se fusilaba en toda la fachada. Dejaban los muertos aquí. Entonces, cuando abrían el cementerio, cogían, lo entraban y lo enterraban. Nuestra cárcel era todos tirados en un montón en el suelo y a pudrirse. Imagínate, los piojos, todos nos comían. Los piojos, las pulgas, los chinches, y todos tirados en el suelo. Nos acercábamos los unos a los otros quizás para juntar los chinches, para que no se enfadaran los nuestros con los de los otros. En Saint-Cyprien-Plage, en febrero de 1939, querida esposa, te hago saber cómo me encuentro en Francia. Pasé la frontera el día 6 del corriente, después de 29 días de retirada en pleno fuego. Gracias a Dios, no me ha ocurrido nada. Estoy en un campo de concentración. No sé cuándo nos sacarán de aquí. Esto es peor que una prisión. Mucha hambre, mucho frío y muchas calamidades. Nosotros estamos en un sitio muy alejado de los villages y no puedo ir a ninguna posta. Y además estamos en un campo que no tenemos libertad ni para salir a la puerta, pues tenemos mucha vigilancia. Yo quiero volver otra vez a España, que es mi tierra, y además creo que no me pasará nada. Avez une mensonge? Oui. Je te dis quand tu iras. Este monumento lo pusimos en el 1999 para los 60 años de la retirada, para marcar la entrada donde estaba el campo. Así aquí había la puerta y el campo dirigido para el norte. Y esto era la memoria de todos los republicanos españoles que pasaron por el campo de concentración de Argelès. Yo con mi unidad pasé a Francia el día 9 de febrero del año 39. Pasé a los campos de concentración. Desde muy joven empecé mi lucha por una vida mejor, por un mundo más libre. Vergüenza y rabia, porque el tratamiento que recibieron no lo merecían, porque se habían peleado durante 3 años para la República, para la libertad, para la enseñanza para todos, para todo lo que hay bueno en la vida, y no merecían este tratamiento porque eran hombres buenos nuestros padres. Estuve en 3, pero primero llegamos al campo de Argelès. Todo lo que nos daban para comer era un pan cuando alcanzaba y un pedazo de bacalao seco. No teníamos agua, dormíamos en la arena, un frío espantoso y no tenías ni con qué taparte. Entonces hacíamos un hoyo en la arena y allí nos metíamos. Cuando teníamos unos cartones, pues nos tapábamos con los cartones, y si no tenías, pues nada.
lo terrible fue que vinieron en un país que no quería acogerle. Es la población quien acogió a los españoles, pero Francia no quería acogerle. Era la non-intervención y no estaban para acoger a este pueblo de rojos terroristas. No, la gente del pueblo se portó bien. Al principio no, porque nos habían hecho muy mala fama y tenían miedo de acercarse, pero después ya no, ya la gente iba y te ofrecía a veces una fruta o algo que comer, como me pasó a mí. A mí una me llevaba todos los días tomate crudo, tomates, porque sabía que no comía yo lo que daban en el campo. Bascarès, 4 de mayo de 1939. Te hago saber que me han cambiado de campo y en donde estoy ahora nos juntamos más de 50.000 hombres, de los cuales muchos se están marchando a la Legión Francesa, voluntarios. Algunos se marchan gustosos y otros lo hacen solo por quitarse de la miseria y del tanto padecimiento. Yo tengo un poco rabia para países como Bélgica, como Inglaterra, como otros países democráticos que cerraron los ojos y dijeron que Francia se arregle, nosotros no queremos saber nada. Así que bueno, los franceses a lo mejor no lo hicieron muy bien, pero les salvó la vida a todos y eso no se puede olvidar. Lo que me contó mi madre es que se encontraron con gente con quien no estaban en guerra, pero como ellos se encontraban con una situación de poder, pues va ejecutando el poder de manera violenta y tonta. Porque ella me contó cómo los acogieron en el campo de concentración en Quiberon y cómo les daba fui, no sé si fue, les hacía levantar con golpes de látigo. Y no te podías acercar mucho a las alambradas porque te echaban el caballo encima. Y el que caía ahí se quedaba hasta que ellos se iban porque no podíamos ni acercarnos a ayudarlo. Me fui caminando de un campo al otro, yo no podía ya, y los gendarmes dándote con la culeta del fusil, si te parabas un poquito, te amenazaban con que te dejaban allá. Y así llegué al último campo que estuve, embarazada de 7 meses. Y en eso se presentó la señorita Elizabeth, que había construido la maternidad para que fuéramos las españolas a dar a luz allí. Pues me quedé porque me lo ofrecieron y es lo mejor que me pudo haber pasado. Comía bien, mi hijo tenía todo lo necesario, porque de no ser así yo tengo que irme al campo de concentración con mi hijo chiquito. Entonces, el decirme si me quería quedar a trabajar, pues yo vi el cielo abierto, pues eso fue la lotería. La maternidad no se cerró hasta que ya estaban los alemanes allí muy cerca. Entonces, estando en los campos de concentración, pues fue cuando se produce la invasión de Alemania a Francia. Yo participé desde sus primeros días de la resistencia en Francia,
distribuyendo el llamamiento que hizo el Partido Comunista de Francia, llamando a los trabajadores y a los franceses a la resistencia contra el ocupante alemán. En el año 40 yo fui hecho prisionero por los alemanes en los Pirineos Orientales. Bueno, pues a la cárcel, y después de la cárcel pues fuimos condenados a la deportación. En primer lugar, los hornos quematorios permanentemente y las cámaras de gas continuamente. Y lo más duro que yo he visto ya en los últimos momentos antes de la liberación ha sido que como no teníamos nada para comer, pues hubieron mucha gente preso que cortaban trozos de carne de los cadáveres que estaban amontonados para ser incinerados en los hornos y se la comían. ¿Y qué hicimos? De malo. Lo único que hicimos fue defender un gobierno legalmente constituido, el gobierno de la República Española, y no fuimos rojos, fuimos republicanos, porque hasta inclusive nos negaron la nacionalidad, porque en Francia, en los campos, nosotros teníamos un triángulo azul. El triángulo azul significaba apatrida, no teníamos patria. El recuerdo de esos tres colores, que hubo miles y miles y miles que murieron para ella, y eso, claro, no sé, para mí tiene la esperanza, para mí es algo que, no sé, me gusta verla y me gusta tenerla y me gusta llevarla encima mío. Desgraciadamente, y siguiendo con la más mala suerte del mundo, mañana mismo día 4 salgo para España en una expedición de 200 hombres, según noticias, nos llevan al castillo de Figueras. En fin, ya no tiene remedio. Ahora cuando yo te escriba de España, en las cartas encontrarás cosas extrañas, como arriba España o viva Franco. Sin otra cosa, besos a los niños. Y para ti un fuerte abrazo de tu esposo que te quiere mucho. Mi padre fue fusilado en el 43, se llamaba Torcuato Ortega Martínez, fue alcalde de Gado, era socialista. Mi padre está aquí porque yo, siendo niño, yo venía aquí al cementerio y venía pues a la fosa donde estaba mi padre, que es la fosa 132. La fosa 132, yo me acuerdo muy bien de mi niñez, porque el cementerio hay un ángulo ahí, ¿no? Y este ángulo lo tengo metido en la cabeza desde niño. La fosa 132 está por aquí. A mi madre nunca le dijeron oficialmente que murió. Y en ese momento hubo muchos españoles que se iban de un lado, a la América del Sur, en Rusia, se iban por todo. Y ha habido casos que el hombre ha venido al cabo de 3, 4 años y las familias pensaban que estaba muerto. Y mi madre toda esa temporada ha tenido la ilusión que vendría mi padre. Estuvo más de 10 años así. No, esto era tierra, esto todo aquí, no había pavimento de ninguna clase, esto eran tierras. Mi hermano, mayor que yo, estaba aprendiendo de carpintero y su primer trabajo fue hacer una cruz y la puso. Y a los 2 días quitaron la cruz. A los 2 días de poner mi hermano la cruz aquí, con el nombre de su padre, a los 2 días desapareció. Mi madre era una persona muy humilde. Siempre me decía, ha habido ricos y pobres y siempre será así. Yo me enfadaba un poco con ella, diciéndole que no,
mira, papá se ha ido para defender la patria en España, no hemos tenido suerte, pero hay que siempre luchar. Pero mi madre tenía mucho miedo. Y en esa foto había toda la familia. Y cuando tomaron la foto, mi padre puso el puño así. Cuando sacaron la foto, mi abuela tuvo miedo y cortó el puño de la pequeña foto. Mi primera impresión de Francia fue que había mucha verdura, muchos árboles, muchos campos, muchos prados, mucho tal y mucho cual, simplemente. Y mi hermano y yo, no sé cómo, pero el caso es que en 3 meses se nos metió dentro el francés, el idioma francés. Lo hablamos muy pronto. Yo me integré con mucha facilidad aquí. La integración por la escuela, vaya. Yo no tengo ningún oficio, yo he trabajado en el campo. He trabajado en casa de los ricos, a hacer ménage. Nosotros vinimos a Francia porque mi tío se vino a Francia después de la guerra en el 48. Había mucho trabajo después de la guerra aquí en Francia. Yo me puse a trabajar, tenía 12 años. Yo era hijo de refugiado, pero muy pronto me adapté y tenía el temperamento que tienen los emigrados, o sea, salir adelante. Y yo salir adelante por estudios, simplemente. Me fui para la literatura española y francesa, licenciatura tesina, luego hice mi servicio militar en Francia y pasé a la universidad. Ya está, me casé, me había casado antes, pasé a la universidad y desde entonces, Universidad de Toulouse. Mi madre por la noche. Una noche estaba al Partido Socialista francés, otra noche estaba al Partido Socialista español. Pasamos todas las comidas. Cuando tu madre tenía rabia, era terrible. Todas las comidas había la tele. Y mi padre, tanto como mi madre, decía: acá ya, a ver, noticias de España, a ver, shh. Y no podían pasarnos las comidas sin hablar. Porque si nos daba teníamos, como mi niña tenía una idea, y dice, ¿sabes? En la escuela, shh, noticias de España, por si acaso. Yo, con mis ideas, ya de muy joven, veo que aquí en España me podría ocurrir algo. Me fui a Francia, empecé a trabajar allí, pues 48 años de mi vida. Yo, mi intención era de no volver más a España, porque yo España no la consideraba como mi tierra. Mi tierra me había hecho daño, me había quitado lo que más quería, mi padre. Fuimos a España y yo sentía que hacíamos algo que a lo mejor era peligro. Yo no entendía todo, pero sentía que a lo mejor hacíamos algo que era peligroso. Yo veía a mi madre primero, llorando al llegar ahí, porque no reconocía Almería, no reconocía Agua Dulce, lloraba en el coche, bueno, era muy patético. Y después se encontraba la gente por la calle, y tan contenta, mira, y la gente le decía, no, Kalinka, ahora yo no te puedo hablar, Mercedes, que ahí era, no te puedo hablar, que es muy peligroso, que mira, este hombre ahí nos está vigilando, que todavía está Franco. Y mi madre la acompañé, yo me acuerdo muy bien, en una tienda de zapatos, y que ella iba probando 20 zapatos para poder hablar
con el zapatero ese, claro, que era amigo de Gabriel, y yo lo que sentí de la política era eso, es que pasaba algo importantísimo, ¿no? Pero siempre en la oscuridad, en la oscuridad. Me llamo Marisa Fuentes, estoy viviendo en Francia, en Argelès, pero soy hija de refugiados políticos españoles. Mi padre me contó muchas cosas, pero de la guerra, de lo que hizo en la guerra, mi padre no me contó nada. Yo le decía, pero padre, ¿qué eres? ¿Eres socialista? ¿Eres comunista? No, hija, yo era anarquista. Mi padre luchó y estuvo en la guerra y disparó y formó parte de sus grupos y de todo aquello, pero lo suyo era hablar, discutir, lo suyo era eso. Él estaba contento con su actividad cotidiana y con su Almería mental. Él vivía con eso y de eso vivía. Yo me fui a España con mi madre en 1965, fue en Carbonera, y él se quedó solo en Francia, y sé que le dolía de no volver a España y de ver a su familia. Le traje esparto y no lo quiso, me dijo, quítame esto de aquí. Esto he sufrido mucho, no lo quiero ver. España, yo le dije una vez, papá, ¿por qué nos vamos allí a España? Tú sabes. No, y me dijo, eso, allí no hay nada más que piedra. A retirarme he decidido, podía haber hecho una cosa, podía haber comprado 2 o 3 nichos y haberle hecho un monumento a mi padre. Él no hubiese consentido de que yo me hubiese ocupado solamente de él. No, hay que ocuparse de todo, porque todos lucharon juntos. Que todos sus compañeros tengan un nombre en el cementerio. Sí, me decía, yo soy republicano y un hombre tiene que estar libre de pensar y de... Es la democracia que vale, nada más. Sí que la ganamos la guerra, aunque la perdimos, pero la ganamos. Hay muchas maneras de ganar una cosa. 40 años de franquismo, pero después a los partidos políticos, a la situación que existía ya antes de la guerra. Siempre la idea de mi padre. Nunca me ha dejado. Yo cuando era pequeña, que estábamos en Orán, en Argelia, veía a mi prima, que era de mi edad. Su padre la ponía en la espalda, otra prima, Antonia, su padre, y yo estaba sin mi padre. Siempre, toda mi vida he pensado en él. Y he ensoñado de mi padre. Adelante, siéntate junto a alguna de esas sombras, baja con él a pozos de memoria, tira de su nostalgia y de su lengua. Te hablará de Teruel y de Belchite, de aquello que no fue una retirada, derrotados tal vez, mas no vencidos, de aquel febrero atroz en la frontera, de los llantos ahogados de los niños sin padre, del compañero muerto en la cuneta, de los hoy vergonzantes campos con alambradas en la arena, del hambre, del sudor, de las guerrillas contra el mismo enemigo que en su tierra, de olvido, de injusticia, de desprecio, de rencor contra Francia y los franceses, tenaz desde los tiempos de la guerra. Te hablará sin remanso como un río que rompe sus orillas y quizás ni siquiera pronuncia la palabra que le duele más que tantas heridas, más que tantas miserias. Esa palabra que hoy de tan gastada nadie sabe lo que es a ciencia cierta y que dice tan solo España, España. Ellos sí lo sabían, pero ya no les sirve. La España del 2000 es tierra extraña. Su España, que fue España, ya no existe.
La que pudo haber sido nunca vino y la siguen soñando cada vez más borrosa y tenue, pero interminablemente, de espaldas al futuro, con los ojos cansados de nunca ver llegar la primavera. A ellos les duele España hasta el meollo helado de los huesos. A mí, por tantas cosas. En tu cama de piedra de los años de afán y de tormento, dime, papá, ¿te acuerdas? A mí me duelen